Sí, Inge. Sí, Ya. Inge, sí se ve. Ok, muchas gracias. Lo que pasa es que el micrófono está un poquito medio malito, entonces por eso les pido que me confirmen. Ok, entonces vamos a empezar con el tema del Lean. Y bueno, hablar de Lean es hablar de un proceso en el cual esto se fue generando, al igual que Kanban, Lean aparece como una necesidad empresarial, como una necesidad de negocio, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de que se da la Segunda Guerra Mundial, Japón, en pos de generar un proceso ordenado, estructurado para nuevamente reorganizar todo lo que es la industria interna dentro de su país, comienza a implementar digamos, ¿no? De prácticas, algunos tipos de normas que le ayudaron, obviamente, a tener mejores rendimientos y una mejor gestión en lo que tiene que ver con la parte de la industria, propiamente dicho. Y aquí aparece en este escenario Lean, y obviamente, si bien Lean en un inicio nace con un enfoque totalmente industrial, enfocado a lo que es los procesos de manufactura, con el tiempo Lean también ha ido migrando, se ha ido acoplando a todo el proceso de lo que tiene que ver la programación del software. Podemos decir que el Lean Development tiene su origen en la teoría de fabricación Lean, que obviamente, como muchos de los orígenes y de los elementos que poseen las metodologías ágiles, nacieron en esta industria, en la compañía de Toyota, ¿no? De la necesidad de recuperar, como hablábamos al inicio, la industria, se fueron añadiendo una serie de características que le agregaron una gran relevancia a lo que es la calidad de los procesos y de los productos. Y ahí es donde surge el Lean Manufacturing, que se resume básicamente en tres puntos principales, en lo que es la fabricación, en fabricar solamente lo necesario, en eliminar los desperdicios o aquellas cosas que no agregan valor al producto, y la idea de tener un elemento sin defectos, es decir, que en la tendencia del producto es que tenga cero defectos. Em, En este contexto, otra de las caras del Lean Manufacturing es la mejora continua, o el famoso Kaizen que se conoce, que es un término japonés, al igual que otros aplicados dentro de lo que es en el mundo de las metodologías ágiles, al igualmente que como Kanban. Entonces, ¿qué es Lean Manufacturing? Entonces, en este caso podemos decir que Lean es un conjunto de técnicas muy probado y experimentado que ha beneficiado ampliamente a la fabricación industrial. Dado que se define más de una filosofía de trabajo que de un conjunto de técnicas, herramientas o procesos, todo este concepto de Lean es muy fácilmente adaptarlo a otras esferas de la actividad humana. Y como hablábamos al inicio, una de esas esferas obviamente viene dado por lo que es la industria del software. Entonces, el Lean Development, Software Development, perdón, como método se fundamenta en un libro, posiblemente uno de los más citados en todo el mundo de los métodos ágiles, que se conoce como el Lean Software Development and Agile Toolkit. En este caso, en este libro, los autores citan básicamente tres objetivos principales. Un objetivo está orientado a lo que es reducir drásticamente el tiempo de entrega de un producto, en reducir sustancialmente su precio y reducir también el número de defectos o bugs. Es decir, de manera implícita, al reducir estos elementos, vamos a colaborar o a potencializar los temas del mejoramiento de la calidad. Entonces, dentro de este enfoque orientado al software, encontramos algunos elementos o algunos principios, como por ejemplo el principio de eliminar desperdicios. Pero, ¿qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se define como un desperdicio? Se menciona que un desperdicio es todo aquello que no aporta un beneficio al cliente o que no es valioso para él. Por ejemplo, en un sentido más amplio, puede significar todo aquello que dificulta o entorpece el proceso para llegar al producto final.
seguramente este es uno de los principios en que más alcance e impacto tiene dentro de lo que es las metodologías ágiles. Y aquí debemos ponernos a pensar en algunos, en algunos elementos como los siguientes. Que entonces, si nos basamos en Lean dentro de esta definición, ¿qué sucede con aquellos elementos o con aquellos productos que nosotros generalmente, que cuando estamos construyendo algún aplicativo de software, qué sucede con esos productos a los cuales nosotros a veces voluntariamente agregamos funcionalidad, pero que esas funciones jamás se utilizan o muy rara vez le va a utilizar un usuario? Eso también nosotros podríamos denominar o podríamos conceptualizarlo como un desperdicio dentro del proceso de software. En este caso dice que la primera herramienta del Lean Software Development define pautas para ayudar a identificar desperdicios, que además son una traducción del desperdicio de fabricación del software. Entonces, ¿cómo nosotros podemos o qué pautas tenemos para identificar los elementos que podríamos considerar como desperdicios? Por ejemplo, cuando tenemos trabajo a medias, es decir, cuando los trabajos están incompletos, cuando nosotros tenemos funcionalidades o código innecesario, eso también se considera un desperdicio. Cuando tenemos demasiada burocracia o documentación excesiva, también podemos ahí identificar claramente que existe, ¿no es cierto?, un desperdicio. Cuando existen defectos y funcionalidades erróneas, cuando existe esperas innecesarias en el proceso y cuando también se ha perdido el enfoque o se ha perdido la visión de hacia dónde se quiere apuntar con el proyecto. Cuando nosotros tengamos, ¿no es cierto?, alguna de estas aristas dentro de todo el proceso de lo que es construir nuestro proyecto, podemos a través del link claramente identificar que estamos haciendo referencia a estos desperdicios y fácilmente y de una forma fácil podríamos identificar qué tipos o qué elementos están dentro de este contexto. Una vez identificado el desperdicio, la segunda herramienta que se expondrá ayuda a reducirlo. Consiste en aplicar una serie de acciones como por ejemplo, aquí Link no solamente, por ejemplo, nos ayuda a identificarlo, sino que también nos ayuda a tomar medidas para que estos desperdicios, primero, no se encarnen dentro del proyecto, pero también nos ayuda a tratar de disminuirlos o mitigarlos. Entonces, ¿qué acciones deberíamos tomar? La primera, reducir las actividades de gestión innecesarias. Entonces, si dentro del proceso nosotros podemos evidenciar que hay acciones o actividades innecesarias, pues de una manera sencilla nosotros podríamos comenzar a identificar qué actividades son para irles, no sé, aplazando o desplazando dentro del proceso de construcción del software. Chicos, denme un segundito. Ok, listo. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos? Por ejemplo, evitar ciclos de aprobación, que con ellos no sé, y con ellos las esperas, ¿no? Es decir, si dentro de nuestro flujo de trabajo el proceso es demasiado burocrático, es decir, que para poder realizar una actividad tiene que pasar por la aprobación de N personas o N pasos, entonces si nosotros no optimizamos ese proceso, ¿no es cierto? O la forma en cómo vamos a darle una gestión mucho más fluida a este proceso, no solamente a la hora de construir, por ejemplo, a la hora de modificar, a la hora de agregar cambios, a la hora por ejemplo, gestionar impedimentos. Todo eso tiene que estar definido dentro de un proceso, pero lo más sencillo posible con el fin de que eso no comprometa o no desencadene en esperas no tardías a lo largo del proceso de construcción del software. Otro elemento es aplicar una visión crítica para ayudar a identificar el desperdicio. Entonces aquí sí debemos ser muy críticos y muy claros en qué es lo que genera o no genera aportes al proyecto y analizar el flujo de trabajo y sobre todo dice
de aporte a valor para detectar y eliminar las ineficiencias que tengamos a lo largo del proyecto. En definitiva, todo esto se trata de la traducción al mundo de software del principio Kaizen, ¿no? Que es el principio de mejora continua que sí hace, que en un inicio tuvo una implementación dentro de lo que es la industria. Otro de los elementos importantes es amplificar el aprendizaje. En este caso, la construcción de software, como todo proceso normal, ¿no es cierto? O todo proceso muy particular, que es esto de construir software, generalmente siempre va a tener su matiz de incertidumbre, puesto que en muchos de los casos, ¿no es cierto?, estamos sujetos a diferentes variables a la hora de generar y producir, ¿no es cierto?, nuestro producto. Por eso dice que como todo proceso creativo de alta incertidumbre, no busca producir resultados repetibles, sino crear soluciones para problemas únicos. Por ello, dice, son útiles los mecanismos de descubrimientos como los ciclos cortos, repetidos de investigación, experimentación y validación. Estos ciclos de creación de nuevo conocimiento, dice, es crítica tanto para el aprendizaje progresivo a medida que se profundice en el problema. Entonces, así como nosotros habíamos definido iteraciones y ciclos para lo que es la construcción del proyecto, también es importante comenzar a generar ciclos cortos, ¿no es cierto? O hace referencia justamente a estos ciclos que nosotros ya los hemos venido manejando con el fin de ir, ¿no es cierto?, investigando, experimentando y validando las posibles soluciones que nosotros podríamos tener. Dice que hay unas herramientas que ya están definidas en la propia naturaleza, como por ejemplo, para poder gestionar todos estos ciclos, y uno de ellos, por ejemplo, es el feedback o la retroalimentación, muy fluida y frecuente, especialmente entre las personas que plantean el problema a la hora de generar el proyecto. Las iteraciones, en este caso, habríamos hablado ya tanto en Scrum como en XP, de que las iteraciones son actividades que se van a ir desarrollando en periodos cíclicos y cortos. También tenemos el tema de la sincronización. Esto también ayuda a reducir, dice, el desalineamiento, que por falta de información y obviamente a veces incluso por la deficiencia que tengamos a la hora de hacer un levantamiento de información, eh, puede incidir de manera negativa, ¿no es cierto?, a la hora de tener una comunicación lo suficientemente fluida, con el conocimiento totalmente claro para todos los miembros del equipo que forman parte del proyecto. Otro de los puntos es que se hace referencia es decidir tan tarde como sea posible. Esto dice es una respuesta a la incertidumbre y dice que se trata de llevar el momento de tomar una decisión a lo más lejano posible para contar con la mayor cantidad de información. Em, Parecería contradictorio que aquí cuando estemos hablando de metodologías ágiles, estemos hablando de que se tomen decisiones lo suficientemente tarde para realizar una buena gestión. ¿Cuál es el enfoque de esto? El enfoque de esto es que mientras más tarde se puede llegar a tomar una decisión, nosotros dentro del contexto de lo que es, ¿no es cierto?, el proceso de construcción de software, nosotros podríamos llegar a tener la mayor cantidad de información, mayor información que se puede contar en un tiempo previo, con el fin, obviamente, de ir cerrando aquellas curvas o aquellos vacíos que tengamos de información a la hora de generar el proyecto. Dice que el Lean generalmente utiliza una expresión que se denomina el último momento responsable, que lo que pretende transmitir es que se debe aprender e investigar todo lo posible antes de tomar una decisión que afecte al producto. Pero esta decisión es importante que debe tomarse en el momento justo y no después de eso. Es decir, no porque a mí el Lean me está motivando a que me tome el tiempo necesario para tomar una decisión acertada, que tenga un impacto, ¿no es cierto?, sobre el producto, eso no quiere decir
que yo esa decisión la voy a letargar o que yo puedo tomarla al momento que yo quiera. No. De hecho, dice que la decisión tiene que tomarse en el momento justo. Obviamente, esto va a venir dado, ¿no es cierto?, por la retroalimentación que tengamos, por la experiencia que poseamos en los proyectos. Y obviamente, dentro de este paraguas también va a venir dado por la capacidad que tengamos, ¿no es cierto?, de gestionar no solamente los recursos, sino también las soluciones a la hora de que se plantean dentro del proceso y dentro del proyecto. Otra forma de ver este principio es dice mantener las opciones abiertas, todas las que sean posibles hasta el final. En áreas de gran incertidumbre y cambio, esto es especialmente favorable. Por ejemplo, si es que yo al momento de realizar un determinado proyecto me doy cuenta de que dentro del abanico de opciones, por ejemplo, tengo diferentes tecnologías para poder implementar el proyecto, pues una de las cosas que yo podría es, ¿no es cierto?, tomarme todo el tiempo que necesite para poder investigar y analizar cuál de esas favorecen de manera más significativa y positiva lo que es el proyecto. Ese análisis, sin duda, que vamos a hacer, va a afectar de manera totalmente transversal y va a afectar de manera considerable a la hora que nosotros tengamos que desarrollar el proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, me equivoqué en seleccionar un determinado tipo de herramienta y eso obviamente influye el proceso de construcción de software, pues son elementos y variables con las que yo tengo que aprender a jugar para que eso obviamente no afecte la gestión de mi proyecto. Otra consecuencia es añadir, dice, flexibilidad a las decisiones e incorporar un sistema de análisis de opciones y alternativas valorando el impacto y las consecuencias de cada una de ellas. Otro elemento importante que dentro de lo que es la estructura del Lean orientado al software es entregar tan rápido como sea posible. Entonces, aparentemente, este principio se contradice con el anterior, pero más bien son elementos que se van a ir complementando entre sí, basados en que la entrega rápida de software también es una forma de retroalimentación temprana, al tiempo que se reduce el riesgo de que los clientes duden o introduzcan cambios que tengan después mayor impacto en lo que es la producción o el trabajo que ya se ha venido realizando. Completar el trabajo cuanto antes también permite determinar de forma temprana lo que es el aparecimiento de defectos, de pronto de bugs que se van a dar dentro de mi proyecto. Asimismo, el hecho de que yo los pueda identificar de manera temprana, esto también va a afectar positivamente la gestión de tiempos y los costos que voy a tener dentro del proyecto si yo lo hiciera en periodos posteriores. Fragmentar el trabajo de forma que se divida en tareas más pequeñas y manejables siempre va a ayudar a la entrega. Aquí, por ejemplo, yo le escuchaba a una persona que considero que es uno de los mejores programadores que tiene el país y que tuve la oportunidad de trabajar con él. Aprendí mucho de esa persona también. Y él decía algo que me llamaba mucho la atención y yo no entendía nada el- al inicio. Esa persona decía, para matarle al elefante hay que matarle por partes, decía. Y entonces yo no entendía eso de matar un elefante. Y lo que esa persona obviamente estaba aplicando era un principio que también aquí lo dice Lean, ¿no? Y es justamente fragmentar el trabajo en porciones mucho más pequeñas, de tal manera que no es lo mismo, me decían, y esto también lo decía esta persona, por ejemplo, decía, no es lo mismo meterle a todo un elefante al auto que meter de partecita en partecita al elefante. Y aquí se hace referencia mucho esta frase que es un poco como una frase así, todo urbana, pero tiene mucha razón, porque a medida de que yo voy descomponiendo mi proyecto o mi problema en partes mucho más pequeñas, más atómicas, es mucho más manejable y es mucho más sencillo manejar el proyecto en ese sentido que si pudiéramos gestionar todo el proyecto de manera independiente. De hecho, cuando nosotros estamos programando y se presentan errores, ¿no es cierto? A la hora de programar,
Una de las recomendaciones que deberíamos tener permanentemente justamente viene y se da en el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de dividir los problemas o aislar los problemas en resoluciones más simples, ¿no? Entonces eso también se aplica por este principio. Por ejemplo, otra herramienta dice que también para gestionar la entrega rápida que tengamos dentro de los proyectos es medir el costo del retraso. Todo esto se puede conseguir con algunas acciones simples, por ejemplo, ¿cómo yo logro hacer esta entrega rápida? Pues simplemente teniendo personas adecuadas, no solamente en el tema de mentalidad y actitud positiva o con conocimientos, sino estas personas deben tener características de proactividad, de flexibilidad, personas que puedan trabajar de manera autónoma, con capacidad para pensar por sí solos y esa capacidad de resolver los problemas. Personas que manejen la simplicidad, es decir, reducir la complejidad innecesaria, siempre va a ayudar a agilitar los procesos. Trabajar como un equipo, y aquí acuérdense de esto, ¿no? Que Lean apoya o se sustenta mucho en lo que es el manifiesto ágil, y el manifiesto ágil siempre va a potencializar lo que es el trabajo en equipos. Esto que se llama las tribus de fronteras, el él, ellos y nosotros es una forma de ineficiencia y desperdicio. Es decir, cuando nosotros comenzamos a pensar de manera aislada, obviamente afectamos a este tipo de cosas. Eliminar los desperdicios que se haya visto como uno de los principios directores del Lean, eso ya lo habíamos hablado. Y obviamente el tema de la calidad que debería ser la prioridad número uno que no puede sacrificarse bajo ninguna consideración. Si la velocidad se hace a costa de la calidad, en este caso, miren, nosotros estamos generando un desperdicio, ¿ok? La calidad dentro del esquema de Lean no es negociable, muchachos. No podemos negociar con la calidad de los productos. Otro de los principios que tenemos es dar responsabilidad al equipo. Y como sabemos, el papel del equipo de trabajo siempre va a ser determinante. Uno de los cambios de Lean Manufacturing que es dejar, dice atrás, la visión de cadena de montaje, donde lo que se pide a las personas es realizar funciones estandarizadas y fácilmente automatizables. La construcción de software es un trabajo de naturaleza intelectual y con una alta incertidumbre. Y esto, por ejemplo, hace que nuestro proceso de ingeniería sea muy diferente a los otros tipos de ingenierías con las que nosotros hemos podido investigar. Por ejemplo, cuando nosotros le vemos a hacer, por ejemplo, a un ingeniero mecánico un producto, cuando le vemos a un ingeniero civil trabajando en sus productos, obviamente son procesos o son actividades que tienen un cierto tipo de naturaleza, pero la naturaleza, en cambio, de lo que es la generación de software es un proceso donde se involucra eh, todo el conocimiento, toda la naturaleza intelectual de las personas. Y obviamente vamos a tener aquí ciertas incertidumbres, tomando en cuenta de que no todas las personas podemos pensar y razonar de la misma forma que otras. Por ejemplo, tener equipos responsables es un signo de una organización madura. Una de las herramientas que se compone en Lean Software Development es la autodeterminación, una forma muy eficaz de involucrar a las personas del equipo para que hagan lo suyo, para que hagan suyo el cambio, es hacer que participen en su definición. Es decir, algo que Scrum y algo que XP ya vienen hablando desde hace a un rato, ¿no? Y es el hecho de involucrar a las personas y que estas personas tengan papeles de liderazgo y de que sean grupos autogestionados. Entonces, para que estos equipos puedan empoderarse, ¿no es cierto?, de las actividades y que sientan y se apersonen del proyecto en sí, pues una de las estrategias es hacerles suyos y darles la posibilidad de que estas personas participen y que formen parte de estos procesos de definición, de planificación, incluso de asumir las responsabilidades a la hora de generar el proyecto. El que sea un equipo, el que sea un equipo, el que un equipo sea capaz de tomar sus propias decisiones,
No quiere decir que la organización sea anárquica o descabezada. Hay que entender también que no todas las personas se sienten cómodas tomando todas las decisiones. Pues por eso que los métodos ágiles ponen a los equipos en una situación incluso un tanto incómoda, pero a cambio de eso, obviamente mejora su trabajo, su entorno y aumenta el grado de satisfacción, porque soy yo mismo el que me estoy comprometiendo con una carga de trabajo específica y con actividades que yo considero necesarias para realizar mi trabajo. Otra forma de dar capacidad al equipo es por medio del conocimiento, especialmente del conocimiento experto, ¿no? Esto de que a las personas las autocapacite, que se capaciten, de que les proporcionemos herramientas necesarias para que sus habilidades técnicas también se incrementen, perdón, es algo muy importante a la hora de trabajar en este tipo de proyectos. Para mejorar a las personas y a los equipos, teniendo impacto en sus resultados. Hay que enfrentarse a situaciones que influyen negativamente. ¿Qué situaciones son? Pues obviamente el individualismo. Y eso es algo, por ejemplo, chicos, que afecta mucho y afecta más dependiendo la cultura. Aunque no lo crean, aquí en Ecuador, por naturaleza, los ecuatorianos, y hablo de manera general, yo les puedo decir por experiencia, todas las experiencias laborales que yo he tenido, existe un individualismo de las personas que es súper más marcado en los ecuatorianos. Es muy difícil encontrar personas que a uno le enseñen o le quieran apoyar con conocimiento de una manera abierta. A veces ese individualismo o ese egoísmo hace que nosotros no podamos, primero, trabajar en equipos y segundo, ¿no? Eso es una limitante y una acción negativa que no va a permitir que en este caso los equipos o la situación o la implementación de este tipo de principios puedan favorecer, ¿no es cierto?, en los procesos internos dentro de una empresa. El exceso de rotación también impide crear la confianza necesaria para un trabajo colaborativo. Hay organizaciones también, chicos, que, por ejemplo, rotan mucho personal o organizaciones que no generan una relación a largo plazo con sus empleados, entonces eso también afecta un poco la confianza y afecta de manera significativa, ¿no? Esto dentro de los equipos. La falta de sensación de pertenencia de las personas a los equipos, aunque hay que modularla cuidadosamente para que no termine en la tribalización, dice, mencionada anteriormente. Otro de los principios es construir con integridad. ¿A qué se refiere esto? Dice que la integridad afecta tanto el comportamiento del producto como a la estructura interna del proyecto. Los requisitos que la definen deben materializarse de forma coherente y cohesionada. Dice que cuando el cliente revise el producto debe percibir que sus criterios han sido incluidos de una manera armónica y no sentir que está ante una colección de funcionalidades sin mucha relación entre sí. Y por ejemplo, aquí volvemos a citar mucho, ¿no? Algo de lo que el manifiesto ágil en sí hace mucho énfasis, y es en el tema de tener una buena relación o que esa relación con el cliente sea digamos, lo más especial posible, ¿no? Que sea una comunicación muy efectiva, que sea eficiente, que esa comunicación en sí nos permita tener una retroalimentación lo más precisa a lo largo del proyecto. Y obviamente no solamente por tener una buena comunicación, sino que, por ejemplo, contar con los métodos adecuados, con técnicas claras de licitación de requerimientos, de tal manera que todo este proceso de recoger requerimientos, de analizar los requerimientos, vayan muy de la mano con las necesidades reales que tiene el negocio. Algunas veces yo he visto, muchachos, y he podido ver que en algunas ocasiones han dicho, ¿no? Las personas que revisan el software y dicen, por ejemplo, cosas como, ¿y por qué usted decidió tomar
estos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué decidió tomar este proceso de esta forma? ¿Por qué no le preguntó al cliente? Y a veces, ¿no? Cometemos el error como programadores de decir, no, es que yo pensé que se hacía así. Ese yo pensé que se hacía así, acuérdense, no existe, porque estamos yéndonos contra la integridad en sí de la construcción del producto. Entonces, normalmente, cuando estamos hablando de este tipo de principios, vamos a encontrar dos tipos de integridad. La integridad percibida, que es una integridad que se refiere a la forma en que el usuario ve el sistema desarrollado, es decir, es intuitivo, resuelve el problema para lo que se construyó, refleja adecuadamente el concepto y cómo encaja en el mercado al que se dirige, es decir, me brinda o no me brinda los beneficios esperados y si las motivaciones por lo cual fue construido están supliendo las expectativas que yo tenía como usuario. Precisamente dice, para mejorar esa integridad percibida, Lean cuenta con una herramienta o más bien una serie de técnicas, cómo hacer que un mismo equipo se haga cargo del desarrollo de un sistema, siempre y cuando el tamaño lo permita, y también hacer iteraciones cortas para recibir toda la retroalimentación de clientes de usuario para cumplir las expectativas. Y tenemos también otro tipo de integridad conceptual. Y básicamente, si la anterior hace referencia al qué es lo que necesita, la conceptual siempre va a apuntar al cómo se debe implementarlo. También hay una serie de acciones que van a permitir mejorar y que se constituyen otra de las herramientas del Lean. Por ejemplo, sería evitar o al menos reducir la complejidad del sistema. Cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones, no sé si ustedes tengan conocimiento, pero existen digamos, algunas formas en las cuales nosotros como programadores podemos plantear algunos tipos de metodologías que van a permitir estadística y matemáticamente aspectos como la capacidad, la facilidad de uso de una herramienta, la expectativa de uso que va a tener que va a tener el usuario sobre la herramienta que nosotros construimos, la capacidad, y también podemos medir, por ejemplo, variables como la intención de uso que va a tener el usuario al momento de trabajar con nuestra herramienta. Todas estas variables se pueden evaluar dentro de modelos y como les digo, no solamente que son valores que pueden ser interpretados de manera cualitativa, sino que debemos llevar a escenarios cuantitativos, es decir, todos esos valores o esas variables que podemos incluir a la hora de evaluar la usabilidad de las herramientas, se las puede medir con modelos o con técnicas, como por ejemplo el modelo TAM, y eso estadística y matemáticamente me puede permitir entender si la herramienta que nosotros hemos construido son herramientas que van a ser de fácil uso para el usuario, si el usuario va a tener la intención de usar la herramienta y también generan un cierto tipo de expectativa que va corroborado de modelos matemáticos y que me van a mí de una u otra manera a ir dando esa visión, ¿no es cierto?, matemática a la hora de utilizar este tipo de dispositivos. Tenemos también lo que es la visión global. Este es el último de los principios que maneja Lean Software Development y se pone ejemplo algunos círculos viciosos que nosotros vamos a encontrar a lo largo de estos procesos de implementación. Por ejemplo, uno de los elementos de los famosos círculos viciosos que se encuentran dentro de Lean, por ejemplo, es cuando un cliente quiere las nuevas funcionalidades para ayer. Y generalmente esto es un problema de planificación, es un problema de también incluso, ¿no? A veces de falta de entendimiento y desconocimiento de los procesos de software, porque generalmente todos los usuarios quieren las cosas, pero para ese momento. Y ese es uno de los elementos que aquí los autores los llaman el conjunto o elementos de círculos viciosos.
Otro de los problemas que tenemos es que los desarrolladores lo tienen como un hacerlo todo rápido, cueste lo que cueste. Entonces, a veces los mismos programadores nos metemos en ese mismo juego de hacerlo rápido y a veces en el cueste lo que cueste estamos sacrificando cosas como un proceso correcto de pruebas, como validaciones correctas, como la documentación de bugs, etcétera, etcétera. Como resultado se hacen algunos cambios con poco rigor y cuidado en el software, la complejidad del código aumenta y el número de defectos del código obviamente va a aumentar como consecuencia. No se puede entregar rápido para arreglarlos o se entregan con problemas. Y eso es lo peor, entregar un software mal hecho. El segundo círculo vicioso dice que las personas a cargo de las pruebas tienen trabajo atrasado, por ende las pruebas no son bien ejecutadas. Otro tema es que los desarrolladores no reciben la retroalimentación temprano por parte de los usuarios o las contrapartes y por ende también el programador comienza a hacer los procesos a su imagen y entendimiento, ¿no? Por ende va a haber más defectos en el código, los testers tienen más trabajo y obviamente el feedback de los desarrolladores y las mejoras en la calidad se demoran aún más. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, para empujar a los equipos en la dirección de la visión global, Lean propone el uso de métricas como herramienta, o más bien un uso inteligente de métricas. ¿Y esto por qué se propone implementar métricas? Porque básicamente hay algo. Alguien decía alguna vez, no recuerdo el autor, pero es muy conocido y él decía, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, a medida que las personas comienzan a hacer medidas o comienzan a evaluarse en función de métricas, obviamente el rendimiento de estas van a, implícitamente, solamente como un ejercicio mental, van a mejorar considerablemente. Entonces, por eso Lean propone que un uso adecuado de métricas va a poder potencializar el proceso dentro de todo su contexto. Y entramos a una parte donde se habla de la reformulación de los principios de Lean Software Development. Y como hemos comentado anteriormente, en el año 2006, los hermanos Popendiak revisaron los principios cambiando algunos de ellos. La nueva lista contiene algunos de los principios ya enumerados, por ejemplo, eliminar desperdicio, crear conocimiento, aplazar decisiones y entregar tan pronto sea posible. Como novedad se aportan algunos otros principios. ¿Qué principios? Por ejemplo, el de la calidad integrada. Entonces aquí Lean hace referencia a que el producto debe construirse con una calidad óptima desde el primer momento. Debe cubrirse todo tipo de pruebas de forma que los defectos se los pueda corregir de manera anticipada. Esto implica hacer una construcción dirigida por una actividad constante de pruebas. Asimismo, debemos construir el producto de manera que no existan dependencias de la arquitectura y permitan añadir funcionalidades en cualquier momento. Ojo, el tema de la calidad integrada. Otro principio es respetar a las personas. Y como el foco de la mejora debe centrarse en las personas y en los procesos, se hace posible construir un producto y no en mejorar de manera exclusiva y directamente el producto en sí. De esta forma se mejora el proceso, apuntamos al proceso y el sistema estará listo para poder crear otros productos de éxito a futuro. Es lo que alguna vez nosotros también habíamos hablado y hacíamos relación cuando hablábamos, ¿no es cierto? Si dentro de un proceso con metodologías ágiles, por ejemplo, un proyecto que vayamos a participar, si nosotros quisiéramos mejorar el producto, ¿qué es mejor, XP o Scrum? Pues sin duda va a ser XP, porque XP se va a centrar de manera significativa en mejorar, ¿no es cierto? XP se va a centrar en mejorar todo lo que es el producto final a la hora de construirlo. En cambio, si nosotros quisiéramos mejorar el proceso entre XP y Scrum, obviamente Scrum va a modelar o mejorar el proceso. Entonces aquí este principio se relaciona mucho con eso.
Y viene dado por el hecho del respetar a las personas enfocadas a tener un modelo o un proceso dentro del equipo que vaya madurando, que vaya mejorando, que vaya incorporando un nivel de madurez mucho más alto a medida que toda esta inversión que hacemos en el equipo sirva de manera significativa a futuro para los próximos proyectos. Otro punto es optimizar el todo y hay que pensar, dice, desde un punto de vista global y orientado a largo plazo. La optimización de una pequeña parte del sistema obviamente puede afectar eh, negativamente al conjunto del mismo. Desde el punto de vista de la construcción del producto, es frecuente solucionar localmente el problema, olvidando que esa parte puede que se arregle en cierta forma, ¿no es cierto? Lo que estamos tratando de resolver puede incidir de manera negativa o puede afectar a los demás componentes del sistema. Por eso no podemos perder la perspectiva de dónde se encuentra y tener muy presente la relación de las dependencias funcionales que tengamos de ese cambio o de esos elementos a los que sufrieron cambios con la demás parte del proyecto. ¿Ok? Entonces, bueno, preguntas hasta aquí. ¿Tienen alguna inquietud o alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre Lean? No hice ninguno. Sí, no hay preguntas. Entonces, miren, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí. Me gustaría mucho que lo que queda de tiempo, por favor, le inviertan al proyecto. Recuerden que el proyecto técnicamente la entrega sería para la semana que viene, que es la semana 7. Entonces necesito que estemos ya finiquitando los proyectos, tratando de ir cerrando ya el proyecto, no solo el de esta materia, sino de las demás materias, de tal manera que también tengamos el tiempo necesario para prepararnos para las evaluaciones finales. Listo, chicos, de mi parte les agradezco mucho, gracias por su asistencia, gracias por asistir a clases y por favor, sí, eso sí, como una petición muy especial, por favor, dediquémonos a terminar en este momento ya el proyecto. Apenas disponemos de cuánto, disponemos de una horita más o menos. Entonces, en esa horita podemos avanzar y si es posible ya ir cerrando el tema del proyecto. De mi parte, muchas gracias. Les quedo muy agradecido por su asistencia y Dios mediante nos estaríamos viendo el día de mañana en las tutorías, ¿ok? Que tengan un bonito día, chicos. Dígame. Ya. Sí, ahorita les voy a revisar esto y yo les envío, les voy a enviar. Lo que sí necesito es que me envíen creo que solo una persona me envió por correo, todos de una plataforma. Pero no importa, les puedo poner en la plataforma la retroalimentación, no hay ningún problema. Eso hagamos. Listo, ya chicos, con mucho gusto. Entonces que tengan una bonita tarde y por favor, dediquémonos de esta horita a trabajar en el proyecto. Muchas gracias con todos. Gracias, profe. Hasta luego, chicos.